noches a todos. Queremos extenderles una cordial bienvenida a esta conversación en este inicio del día sábado, Dino. Estamos cerrando un ciclo que hemos titulado La historia de la redención, y hoy tenemos un tema muy interesante y muy alentador, ¿no? Que es el tema de la tierra nueva, del fin del mal, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Y bueno, nuestra lectura bíblica para comenzar está relacionada con estos temas, ¿no? Yo hoy voy a leer, Dino, de dos lugares distintos de la Biblia, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que están referidos a ese momento glorioso, ¿no? que nuestro Dios nos ofrece para un futuro que hoy en día yo diría está muy cercano, ¿no? Está muy cercano, ¿no? Entonces yo les invito a leer, el primer pasaje lo encontramos en el libro de el Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 21, el último capítulo del Apocalipsis, y vamos a leer el versículo 4, Dino. Dice así, refiriéndose a aquel tiempo, ¿no? Que nosotros esperamos y que sabemos que está cerca. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, estas que nosotros estamos viviendo, pasaron. Y esto es en el Nuevo Testamento, hay otros pasajes, pero este es importante porque es en el libro del Apocalipsis, ¿no? Y otro se encuentra en el libro del profeta Isaías, ¿no? Allí en el Antiguo Testamento. Yo voy a leer los versículos 22 y 23, ¿no? Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Está hablando de esto que él mismo estaba hablando el vidente de Patmos, ¿no? Escribiendo allí. Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El profeta estaba hablando de un punto muy importante, ¿no? Que es la adoración, y estaba señalando el tiempo indicado por Dios para la adoración. Y esto es importante, Dino, porque en realidad como te comentaba hace un momento antes de iniciar la cámara, toda esta discusión, ¿no? Entre el bien y el mal, todo este reclamo del mal hacia Dios, del adversario de Dios, es acerca de la adoración, ¿no? Es acerca de la adoración. Así que el conflicto va a terminar colocando las cosas en el lugar que corresponde, ¿no? Y dándole la adoración, en este caso, a quien corresponde. No al adversario de Dios ni a la criatura, sino a Dios, quien es el creador de todas las cosas, ¿no? Así que bueno, con estos dos pasajes vamos a iniciar nuestra conversación, pero no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Buen Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo que nos das, esta oportunidad que nos das de compartir estas noticias maravillosas que tú has dejado para nosotros en las Escrituras. Que podamos, Señor, hoy sentir esperanza, sentir seguridad, sentir consuelo, satisfacción en estas palabras, en estas promesas que tú nos has dejado y que sabemos que muy pronto están por cumplirse. Te pedimos que sea tu Espíritu el que guíe nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros labios, nuestros pensamientos en la conversación de este momento, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y aquí estamos Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos estudiosos de la Biblia, no somos pastores, no tenemos formación académica, como dijiste en algún momento vos también. La idea es, por la iluminación divina, poder estudiar la palabra de Dios, poder trabajar entre nosotros estas ideas y poder también compartirlas con otras personas que también quieran conocer y que quieran compartir también sus ideas, sus correcciones, sus vivencias, en esto que hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia, ya por allá por el 2020 que habíamos comenzado a hacerlo, con alguien que ya no está entre nosotros, y lo tenemos muy en nuestro corazón, que era Osvaldo Pereira. Y estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. La idea es comenzar el día sábado, el día de reposo, con una meditación cada 15 días. Cada
por semana se nos hace más gravoso, más complicado porque hay que preparar los temas, hay que trabajarlos. Pero nos pueden seguir tanto en Facebook como en YouTube. Son las dos redes sociales que estamos trabajando hasta el día de hoy. Probablemente más adelante podamos incorporar alguna más. Necesitaríamos tener algún apoyo tecnológico para eso, ¿no es cierto, Gustavito? Sí. Es complicado. Y bueno, lo hacemos de corazón, no de otra manera. Dios proveerá, ¿no? Y nos pueden buscar tanto en Facebook como en YouTube por Conversemos a la Luz de la Biblia. De esa manera nos van a ubicar. Hemos puesto palabras claves para que nos puedan ubicar rápidamente y compartir con nosotros estos momentos también entre nosotros. Y la idea es que estamos terminando este ciclo, como estaba diciendo Gustavo, en que hemos dado en llamar Historia de la Redención, en el cual revela el plan de salvación creado antes de la fundación del mundo por el mismo creador de todo, y nos proyectamos hacia adelante porque es el último capítulo, es el capítulo que más esperado, el del final de todo. El desenlace. El desenlace. Cuando mirás espiás la última hojita del libro a ver cómo terminó la historia. Es como dicen los pibes, es un spoiler. Es un spoiler. De la historia de la humanidad. Estamos spoileando la historia de la humanidad, la historia de la creación. Ya en el final, que todavía no pasó, pero que está asegurado. Para nosotros tenemos la convicción y la certeza, como dice el escritor de Hebreos, de que esto va a suceder así. Y vamos a empezar un nuevo ciclo, que ya hemos grabado el primer capítulo, que hemos dado en llamar Seréis como Dios. Así que eso lo recomendamos porque vamos a hacer varias entregas también con ideas, sobre todo del tema doctrinal. Vamos a trabajar bastante la doctrina y hacer un pequeño prólogo sobre la doctrina bíblica. Doctrina siempre bíblica, ¿no? La doctrina Obviamente. bíblica, sí. Nosotros nos manejamos por el principio de sola escritura, que es mirar la Biblia solamente. Y podemos escuchar a alguna persona que haya tenido una luz diferente, pero siempre sí está respaldado con la Biblia. Así que bueno, vamos a comenzar dando los primeros detalles de lo último visto, ¿no es cierto? Sí, hemos estado hablando, Dino, acerca de los momentos, de acuerdo a cómo lo presenta la palabra de Dios, los momentos finales. Vimos que esto está anunciado, esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Esto que estamos viviendo nosotros, está anunciado prácticamente desde los primeros días de la creación, ¿no? Tal cual. Porque les fue anunciado a nuestros primeros padres en la puerta del Edén, cuando habían caído en el mal y habían desoído, desconfiado de Dios, ¿no? Y entonces iniciaron todo este peregrinaje que hoy nos trae tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿no? Tanta la muerte, el llanto, todo esto que comenzó en ese momento, ¿no? Ya desde ese momento Dios anunciaba, ¿no? en una profecía que esto iba a llegar a su fin en algún momento, ¿no? Hablaba acerca de un hijo que iba a nacer, ¿no? Que iba a darle un golpe mortal al hacedor de todo esto, ¿no? Y también librarnos del pecado, ¿no? Bueno, vimos a través de todas las conversaciones los anuncios hechos a través de las diferentes instancias de la historia de la humanidad, ¿no? A través de personas antes del diluvio, después del diluvio, en el inicio de los patriarcas, durante la vigencia del pueblo de Israel como pueblo de Dios, ¿no? Luego en la iglesia cristiana primitiva, a través de los siglos de oscuridad que representaron espiritualmente los de la Edad Media, ¿no? Y bueno, y llegamos hasta nuestros días con el cumplimiento de las profecías de Daniel, ¿no? El inicio del juicio investigador, que es la etapa final, digamos, de este plan de redención, ¿no? Y cómo estos acontecimientos se dirigen hacia uno que es la consumación del plan de Dios, que es la redención final del hombre, ¿no? La restauración, el rescate, la restauración, no solo del hombre, de la creación de Dios, ¿no? Toda la creación. Hoy leíamos que todo iba a ser hecho nuevo, ¿no? Dios, ahí Isaías dice que todo, el cielo, la tierra. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Y algunos puntos notables, ¿no? Importantes, que tienen que ver
con también la condición del hombre, Tal cual. antes, después, ¿no? Y algunos temas relativos a los estados, ¿no? De las cosas antes y después, ¿no? Que también crean cierta ansiedad en las personas, ¿no? Que de alguna manera esperan o tienen noción de que algo está por suceder y que está por terminar, ¿no? Sobre Claro. todo en los ámbitos religiosos y especialmente en los ámbitos cristianos, en los que encontramos algunas ideas dispares, ¿no? Respecto a Lo que va a los pasar. estados del hombre antes y después y durante este suceso, ¿no? Claro, hay un tema que es interesante, volviendo un poquito a lo que vos comentabas, recorriendo la historia, eh, nos muestra que Dios no solamente hizo el plan de redención antes de la fundación del mundo, sino también que acompañó la historia, no dejó a su creación tirada y librada al azar, a ver qué pasaba, sino que no solamente hizo cosas mostrándose al hombre, la Biblia, la palabra de Dios que nos ha sido revelada e inspirada, sino también la preservó en el tiempo, para saber, digamos, la forma en que Dios quería comunicarse con nosotros. Es en principio. Y la segunda parte es que no solamente nos dio la palabra, sino también nos envió a gente a la cual le revelaba las cosas que iban a pasar. Sí. A estos comunicadores, que hoy les llamamos profetas, y que Dios los envió especialmente, que algunos hasta ni siquiera conocían el mensaje, ni entendieron el mensaje, pero sí Dios quería comunicárselo a sus criaturas. Sí, y fue más allá todavía, no solamente estuvo atento y intervino desde su lugar de soberano, ¿no? Sino que además vino personalmente a ocuparse, ¿no? Ahí Del está, problema, ahí ¿no? está. Y atenderlo, ¿no? Y estamos hablando de Cristo la mismo. encarnación del Hijo de Dios. Exactamente, que está, justamente vos estabas diciendo antes, eh, programada, está pensada, está pergeniada desde el momento en que el Edén, de antes de la O fundación sea, del se mundo, puso en marcha se puso en a marcha partir del la pecado, sí. comunicación a partir del pecado. Pero Ya estaba en marcha de antes. creado, pensado, organizado, armado desde la eternidad. Y lo que estamos viendo hoy es algo diferente. Hoy ya, por ejemplo, las semanas anteriores habíamos visto quiénes iban a participar de esa elevación hacia el cielo, ese camino por 1000 años, ¿no es cierto? ¿Qué iba a pasar acá en la tierra? ¿Qué iba a pasar a después la bajada de esa ciudad? Que ahora vamos a ver un poquito las características de esta ciudad. La destrucción del pecado, la incompatibilidad de que quede en algún lado del universo ese pecado, que lo vamos a ver en las próximas ediciones cuando hablemos justamente de esto del concepto de infierno o de fuego eterno o lo que fuera, que ya lo teníamos hablado un poquito en las semanas anteriores. Pero también qué es lo que va a pasar para acá por 1000 años y después de eso cómo se va a terminar todo esto, ¿no? Y que es por misericordia, no por otra cosa. Es misericordia lo que Dios promueve y ya no va a haber más lágrimas. Como dijiste vos en el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, ya Dios enjugará todo, ya, lo pasado ya está. El pecado fue una interrupción en el plan divino. El plan divino no era que cayéramos en pecado, sino el pecado fue una interrupción, ¿cómo decís? Un intruso, un accidente. accidente, una nota que distorsionó el plan divino, pero que no es como en religiones paganas o en otro tipo de religiones en las cuales es cíclico. Volver a comenzar y volvemos a comenzar. Acá es un comienzo y un final, y Dios promete que el resto de la eternidad, el resto del tiempo, va a ser diferente, porque tenemos una experiencia, ¿no? Sí, y vale la pena aclarar que el pecado no formaba parte del plan de Dios, ¿no? La Biblia dice que es un misterio, algo que para nosotros es incomprensible, ¿no? La Biblia no se ocupa en explicarnos. No. Nos dice muchas cosas acerca del pecado, pero no nos dice, no nos define el pecado, no nos dice si es un ente, si es algo una fuerza. algo que en las charlas hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido en las charlas con vos, es que la Biblia no define pecado, sino que mide las consecuencias, no define vida,
no define muerte, porque eso es inherente a Dios. Sí, son cosas que nosotros jamás vamos a entender. Entonces, Pero participamos de eso. Lo que Dios nos dice acerca de esos temas, de esos puntos, son las cosas que nosotros necesitamos saber y que podemos entender, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿por qué digo esto acerca del pecado? Porque así como hay personas que crean que toda esta historia es cíclica, ¿no? Que Dios crea y destruye, crea y destruye, crea y destruye, también hay personas que creen que el mal también proviene de Dios, Claro. ¿no? También proviene de Dios. Claro. Y aceptar eso sería contrariar todo lo que está revelado en la palabra. De hecho, la palabra dice Dios es amor, así que no Claro. puede ser mal. ¿Qué es lo único que podría aclararnos un poco la ocurrencia de esto? Bueno, nosotros podríamos decir que Dios creó seres libres, ¿no? Seres con capacidad para elegir, Sí. ¿no? Y para que para que ese atributo sea real, sea realmente genuino, y bueno, tiene que haber por al menos dos cosas entre las cuales elegir, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal suponía esa opción, esa otra opción. No era una tentación, a mi modo de ver no era una tentación, no era una prueba de fidelidad, no, sino que sencillamente era una garantía de libertad, ¿no? Porque si no existía otra posibilidad de elegir, entonces la libertad es una palabrita linda y Sí, nada porque más. quizás no lo pensamos existe. nosotros desde el punto de vista que hemos pecado y podemos pensar el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal como una tentación, pero desde el pecado ya. No desde la libertad que tenía Adán y Eva, que no estaban imbuidos en esto. Exacto, ¿no? Entonces, es bueno aclarar esto, ¿no? Es bueno aclarar esto porque, como decía hace un momento, hay muchas personas que sostienen que no solamente en el mundo cristiano, ¿no? También en el mundo, digamos, que nosotros decimos pagano, de otras religiones, que lo decimos pagano no en términos de desprecio, sino para identificarlos de otra forma. Sí, para poder Existe este concepto de que el bien y el mal tienen el mismo origen, ¿no? Sí, sí. Este concepto, por ejemplo, del yin y el yang, Justo te iba a ¿no? decir eso. Este concepto del lado oscuro de la fuerza, ¿no? Yendo un poquito a Hollywood, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, se podrán dar cuenta de qué época venga, ¿no? Pero estos conceptos de que el bien y el mal están en algún punto unidos, relacionados, es una creencia que no es bíblica. No, y peor todavía, porque pareciera como que uno no puede vivir sin el otro, no puede existir sin el otro. Claro, y es terrible eso, esto ¿no? es interesante porque es importante notarlo, porque si no era antes así, tampoco va a ser después. Lo digo a propósito de algunas descripciones que hacen los libros, el libro del Apocalipsis especialmente, ¿no? Acerca de el destino del mal, del pecado y de aquellos que se abracen al pecado, sí. En este tiempo del que la Biblia dice que no habrá más llanto, no habrá más muerte y que todo será nuevo, ¿no? Existen ideas relacionadas con esto en las que permanece todavía, Dios sostiene, ¿no? En el tiempo la existencia del bien y la existencia del mal, ¿no? Seguramente vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Y arrancando un poquito, ya hemos visto cómo fue, ¿o querés hablar del fuego vos todavía? No, en el momento que corresponda lo vamos a decir. No, pues si vos querés arrancar con el fuego, no, porque yo tengo ya arrancó con la Jerusalén. Claro, porque está bueno hablar acerca de esto que vos vas a comentar, porque la Biblia lo toma como una cosa real. Esto no es una figura, una metáfora. Está hablando de cosas, está hablando de lloro, de llanto, de tierra, de cielo, de cosas nuevas, de luz, de seguridad, de paz, de cosas que nosotros vivimos a diario, o por lo menos tenemos en mente a diario, ¿no? Lo que está diciendo, si bien el Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos, en esta parte no está hablando de símbolos. No. Está hablando de las realidades, y está hablando tan de realidades que las describe con términos que nosotros podemos entender y dimensionar fácilmente. No, pero aparte el hecho de que si el Apocalipsis fuera todo símbolos, como algunos creen también, quedaría desfigurada la imagen de lo que se quiere transmitir, porque sería una hecatombe de símbolos
y sin sentido. Pierde el sentido el texto si no tiene ajustes reales, o sea, cosas que sean tangibles. Y un poco hablando sobre esto, mucha gente también cree que vamos a vivir en el cielo toda la eternidad. Y no, la Biblia no habla de eso, por lo menos no habla de eso. Cuando habla la Biblia, Cristo en un momento, en un texto que está en capítulo 14 de Juan, hay 2 versículos que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esto lo conocemos, es muy conocido el versículo, el texto dice: si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde lo está preparando? En el cielo lo va a preparar, ¿sí? Dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vamos a sacar un pedacito de acá, de textos que están acá, y dice, ¿sí? Dice que va a ir a preparar lugar, o sea, va a ir al cielo a preparar lugar. ¿Cuándo fue a preparar lugar? Y bueno, cuando ascendió al día 40, ¿sí? Cuando él ascendió, que habla, el relato está en Hechos capítulo 1, y los ángeles le dicen: así como lo habéis visto irse, así volverá. Y acá también habla de una segunda venida, porque dice: cuando venga otra vez, o sea que está hablando de la segunda venida de él, ya triunfante del pecado, dice: os tomaré a mí mismo. Y ahí se remonta lo que hablamos a lo de la vez anterior, que habla en el capítulo 20 de Apocalipsis. Somos tomados, somos llevados al cielo, ¿sí? A ese lugar que habla que está preparando. Y también dice que donde Él va a estar, nosotros estaremos con Él también. Y lo agarramos así, con 2 clics ahí. Agarramos con 2 clics y aparece otra imagen. Y en el versículo 12 del capítulo 3, y si querés buscar el capítulo 21, versículo 2 de Apocalipsis, de los 2 de Apocalipsis, yo agarro 3.12 y dice: al que venciere, esto es una de las promesas que se les hacen a las 7 iglesias. Cada terminación de las 7 iglesias tiene una característica de los que van a estar en la ciudad santa. Dice, y esta que dice acá dice: al que venciere, yo le daré la columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios a mi nombre nuevo. ¿Ese cuál es? Este es 3.12. Vos te voy a pedir que leas 21, versículo 2. 21.2. 21.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ahí está, ¿no? Entonces veíamos que en Juan habla las 3 veces que habla de la ciudad santa, esta nueva Jerusalén. Primero no la nombra, porque lo habla en el capítulo 14 diciendo que va a preparar Cristo lugar para nosotros. Después, para Apocalipsis, capítulo 21, nos dice que nos va a llevar allá por 1000 años, ¿sí? Primero nos da la capacidad de juzgar, como dice en el versículo anterior, y ahí vamos a juzgar lo que habíamos hablado la vez anterior, ¿no es cierto?, acerca de lo capítulo que había pasado. 20, sí. Capítulo 20, perdón. Y en el capítulo 21 dice que la ciudad esta va a descender. Va a descender. Y con él vamos a vivir para siempre, porque ahí dice que en el capítulo 14 de Juan dice que vamos a vivir con él para siempre. Y también en otros lugares. Dice Oseas 6.2, viviremos delante de él, ¿sí? Segunda de Corintios 13.4 también ratifica esto de que vamos a vivir con Cristo el resto de la eternidad. Pero ¿dónde va a ser esto? Acá. Porque la ciudad va a descender acá. Sí, lo dice Daniel. Lo dice Daniel. Buscalo si vos podés tener mientras tanto. Daniel, capítulo 2, estamos hablando de la visión de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿no? sí. Y dice que estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. Más la piedra y que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, ¿no? Y dice la tierra. Claro, que llenó toda la tierra. Y dice, si vamos un poquito más adelante en la explicación, dice: en los días de estos reyes,
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo, ni será el reino, perdón, dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Sí, y está hablando de que va a ser acá, En la tierra. en la tierra. Lo cual tira por tierra, siéndolo de esta manera, que nosotros vivamos en el cielo eternamente. Que podamos ir al cielo, no, no sé. Lo que sí que va a descender a la Medianca después, que es como una cápsula, como una nave espacial, la Santa Ciudad, porque no lo sé. La Biblia habla solamente de que la ciudad va a descender del cielo a la tierra, y acá se va a conformar la Nueva Jerusalén, que es lo que llama, y tiene características hermosas. Yo no voy a detenerme, habla de 12 piedras, ¿sí? Entre ellas crisólito, berilio. Es un lugar majestuoso. Majestuoso. Va a ser de oro totalmente. No va a haber agua al comienzo, pero después, cuando estemos acá, no lo sé. Lo que sí sé es que porque va a ser un vergel esto, así que sí, no sabemos igual Dino está hablando un observador de esa visión, ¿no? Sí, porque es una visión. Es una visión, está hablando un observador de esa visión, y muchos la forma, las cosas que ellos veían las describían con palabras y con cosas que conocían, Tal ¿no? cual, tal En cual. algún lugar de la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿no? Así que lo que estos hombres de Dios dejaron registrado es lo que ellos alcanzaron a describir con las cosas que conocían, con lo que sabían, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ver, que se nota, es que está hablando de algo que es majestuoso, que es esplendoroso, que es digno del asiento del gobernante, del soberano del universo. Por supuesto. Y aparte dice que ya el sol no va a estar más, que no va a haber luna. No va a haber necesidad. No va a haber necesidad porque va a estar iluminado por la gloria de Dios. Por la luz de Dios. Por la luz de Dios. Así que estas son las características básicas que podemos ver así a grandes rasgos de esta Nueva Jerusalén, que no es la Jerusalén que se formó acá, sino que es la Jerusalén formada en el cielo, en manos de Cristo, y en el cual reúne a todos los rescatados, a todos los redimidos, a todos los formados de vuelta, para traerlos de vuelta a la tierra. Exacto. Claro, el propósito de Dios es restaurar las cosas a su plan original, ¿no? Con mejoras, ¿no? Porque antes Dios, de lo que deducimos del relato de Génesis, venía a visitarlos, a nuestros primeros padres, al huerto del Edén, ¿no? Pero después de esto no va a venir a visitarlos, va a establecerse. Va a establecerse, ¿no? Directamente, en el lugar como donde hombre, vivimos, como rey. en el lugar donde nosotros estamos. Estamos nosotros. Otro de los conceptos que son interesantes, que pude rescatar, en lo poco que quizás dice la Biblia acerca de este reino nuevo, porque lo que está más abocado es a el rescate del ser humano, es algo que me hizo acordar mucho a, vos te acordás, el cuarto mandamiento relatado en Éxodo 20 y después en Deuteronomio 5. Hay una diferencia, no una semántica, sino un concepto. Uno está basado en la creación y otra en la redención, ¿no es cierto? Primero por la creación, el séptimo día que fue apartado, y la segunda parte por haberlos sacado de Egipto, el rescate de Egipto. Y acá el término utilizado en el original para la creación, ¿sí? Utiliza la palabra kainos, que refiere a algo nuevo, pero no hecho desde cero, desde la nada misma como la creación original, que es la palabra neos, que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis en otras secuencias, sino que utiliza la palabra kainos, que es una creación de algo que ya está existente, una reforma, una reformulación, una restauración, ¿sí? No esa es la diferencia que básicamente aparece con esta palabra neos, la nueva Jerusalén, no como nueva, sino como restaurada. Es muy interesante, hay varios textos que hablan de esta nueva Jerusalén, les voy a proporcionar algunos, como por ejemplo, Isaías capítulo 35 habla sobre el título de la Biblia en la Reina Valera 1960, dice futuro glorioso de Sión, ¿sí? Sión como paralelo de Jerusalén. Después ¿cómo se llama? Isaías capítulo 65, vos habías leído algunos textos del capítulo 66.
Mateo 5:5 hace una referencia en el Sermón del Monte, ¿sí? La referencia que hace es esta, dice, bienaventurados los mansos, o sea que hay una característica ahí de los que van a aparecer en la ciudad, porque recibirán la tierra por heredad. Y cuando se refiere a esta tierra, se refiere a la Nueva Jerusalén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea que hay otra de los idílicos, otra de las metas, es que también reine la justicia dentro de este esquema. Claro, no solamente el aspecto físico, ¿no? Claro. De las cosas físicas nuevas, sino de una nueva existencia. Exactamente. Tal cual Dios la había pensado cuando creó originalmente nuestro mundo, ¿no? Y que fue desvirtuado por el pecado. Una de las cosas que sucedió cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel un rey, Dios no es que se opone, sino que marca las consecuencias de pedir un rey que no fuera de orden divina. Porque iba a terminar como todos los pueblos que estaban alrededor. De hecho, terminó así. De hecho, terminó absorbido por otros pueblos. Y la idea justamente de esto, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 5, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Dios, de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y aquí se cumple lo que decías vos de Daniel, en el cual este reino que se establezca no va a ser sobre los otros reinos, porque los otros reinos no van a existir más. Solo Cristo en su mano va a tener el cetro de gobernante por los siglos de los siglos, la eternidad. Sí, Dios va a recuperar, ¿no? Por elección nuestra. Por elección, ahí está. Va a recuperar el señorío de esta tierra, de esta creación, ¿no? Y además va a elegir establecer su trono acá, ¿no? Es interesante lo del libre albedrío. Contame, me gustaría que me cuentes vos eso, ¿no? Que está muy bueno. Porque finalmente los que reinen junto con él es lo que dice también Apocalipsis, si leemos el capítulo 20, ¿no? Y también otros pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de los profetas, dicen que habla acerca de los súbditos del nuevo reino, ¿no? ¿Quiénes van a ser? Y bueno, van a ser los que durante este peregrinaje, ¿no? En la era del pecado, del mal en la tierra, lo eligieron a él como su Señor, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que Dios va a hacer es establecer el reino que ellos eligieron en favor de ellos, ¿no? Entonces, el pueblo, los súbditos de este nuevo reino del que habla Daniel, del que hablan los profetas, del que habla Apocalipsis, los súbditos de este nuevo reino son súbditos porque ellos eligieron a Dios por su Señor, por su Dios, ¿no? Interesante porque con la experiencia del pecado, el hombre tiene, como dice Génesis 3:22, dice, y por el hombre, dice, ahora es como uno de nosotros, habla Dios consigo mismo, en las otras personas de Dios, diciendo porque conoce el bien y el mal. Con esa experiencia, si bien nosotros no vamos a tener recuerdos tristes como para poder entristecernos, sino que vamos a tener la experiencia de haber vivido, el registro de haber vivido sin Dios, y eso va a ser un motivo de elección, no un condicionante, sino un motivo real de libre albedrío. Sí, o dicho de otra forma, vamos a tener la experiencia de haber elegido a otro distinto a Dios. Tal cual. ¿No? Que era lo que le decía en alguna forma a los israelitas, ¿no? Cuando querían rey. Miren que ustedes eligen a otro rey, les va a pasar esto y esto, ¿no? Y ellos dijeron, sí, no importa, porque no tenían idea. No. Así que les pasó lo que les pasó. Bueno, a la humanidad le pasó lo que le pasa, ¿no? Lo que le pasa por haber elegido otro Dios. Recuerda ahí el pasaje de Jeremías, capítulo 2, habla acerca de la tragedia del pueblo de Israel, ¿no? Que desechó el agua, la fuente de vida que era Dios,
por un pozo que ellos mismos cavaron, Sí. ¿no? Y que estaba vacío. Entonces, esa es la experiencia de la humanidad. Ahora, los súbditos del nuevo reino van a saber de eso, lo van a tener registrado y entonces van a tener cómo elegir de una manera, tomar una decisión distinta a la que tuvieron nuestros primeros padres. Qué interesante porque nosotros siempre pensamos que como personas que estamos en el medio del pecado, tenemos tergiversado el sentido del libre albedrío, cosa que no es así. Lo hemos probado con la palabra de Dios en alguna de las charlas que hemos tenido. Sigue intacto nuestro libre albedrío, sigue intacto nuestra inclinación del mal, pero el libre albedrío sigue intacto. Así como Adán y Eva lo tuvo en su momento sin pecado, nosotros con pecado, así lo vamos a tener después cuando seamos transformados, ya nuevamente sin pecado, restaurados, reacondicionados, y no vamos a tener este espíritu de pecado nuevamente. Pero sí vamos a tener la idea del libre albedrío en forma intacta. Sí, va a seguir existiendo, Así. porque ese es el propósito inicial de Dios, ¿no? Crear seres libres, ¿no? Que tengan la capacidad de decidir por sí. Ahora, en otro ángulo, vamos a ver qué cosas son estos seres libres, qué características tienen estos seres libres. La Biblia me revela, voy a tomar algunos versículos nada más. Daniel 12:1, que es mientras buscas vos, que es el primero, que es el condicionante que nos ayuda a saber si estamos de un lado o del otro en el momento del juicio. Si estamos en un juicio o en el otro juicio, mejor dicho, ¿no? Si estamos en un juicio o en el otro juicio. Ese condicionante, que es el primero, dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será aquel tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En el libro de la vida. Los que están escritos en el libro de la vida, que están pasando sus nombres, los que han pasado al descanso en este momento, esas personas que tienen un juicio de salvación, tienen un juicio de redención, para saber cuál es la razón por las cuales Dios, por medio de Cristo, salió en favor de ellos. Eso es la primera característica que sabemos que existen de las personas. Ahora, como lo comenté antes, que dije, agárrenlo con una pincita, con un clip, en las 7 iglesias aparecen características interesantes. En la primera iglesia, que es la de Éfeso, dice que comerán del árbol de la vida. Dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Con lo cual nos habla de que el paraíso de Dios, que es el Edén, va a volver a la tierra. Va a ser restaurado como al comienzo del tiempo. Hoy no existe, hoy no está el Edén acá. Está en otro lado. Está en otro lado, no sabemos dónde. Probablemente esté en la presencia de Dios, porque Cristo va a ir a preparar la nueva Jerusalén allá. Acá nos dice que el Edén va a volver aquí a la tierra y vamos a comer del árbol de la vida. Y esto agárrenlo, porque en las próximas charlas lo vamos a charlar, el árbol de la vida, como algo muy, muy central. El segundo dice, el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Si estamos escritos en el libro de la vida, no estamos escritos en el libro de la muerte, lo cual no tendríamos por qué sufrir el castigo del fuego destructor, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, acerca del árbol de la vida hay detalles muy interesantes. Se menciona algunas veces el árbol de la vida en la Biblia, ¿no? Sí. Una de las el Edén El Edén también, sí, ¿no? sí. El Edén. Una es interesante porque creo que no sé si en Ezequiel o en Isaías se menciona el Edén, el huerto de Dios, ¿no? El huerto de Dios, sí. Y dice que allí estuvo Lucifer, ¿no? Cuando habla de su creación, ¿no? En Ezequiel 28. Ezequiel, sí. Ezequiel 28. Dice que cuando Lucifer fue creado, ¿no? Estuvo en el huerto de Dios, ¿no? Y allí está el árbol de la vida, ¿no? Y el huerto del Edén, ¿no? Fue resguardado después del pecado. Tal cual. Para que no entrara ningún... Yo voy a usar la palabra mortal, sí. ¿no? Ningún mortal. Era mortal porque ya no tenía acceso al árbol de la vida. Y ahora vuelve a aparecer, ¿no? El árbol de la vida,
en la tierra nueva, ¿no? Y siempre está en el huerto de Dios, en el Edén. Parece que el Edén, esto es algo, una cosa, no es una doctrina ni nada, sino algo que yo he observado, ¿no? En mi lectura de la Biblia. Sí. El Edén es algo de Dios, ¿no? Es un lugar de Dios, que Dios lo comparte con sus criaturas, lo compartió con nuestros primeros padres para encontrarse con ellos allí, tal cual, ¿no? Tal cual. Y al restaurar todas las cosas, también restaura nuevamente va a estar el huerto de Dios, sí, con el árbol de la ciencia, de la vida, para nosotros. En el capítulo 4 de Génesis separa al hombre, ¿sí? De hecho, Caín va a vivir hacia el oriente, de donde estaba todavía el Edén, o sea que es algo separado de la tierra. El otro tema es que dice en el mensaje a Pérgamo, el versículo 17 del capítulo 2 dice: le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita está escrito un nombre nuevo. Nos va a dar un nombre nuevo a cada uno, una identificación que solo el que tiene la piedrita blanca que está marcado sabe de qué está hablando. Está reconectando, che. Algo pasó. Ahí volvimos a finalizar el screen. No, está bien. Disculpen, pero hubo algún problema en los vivos, pasan estas cosas. En el mensaje a Tiatira dice que le daré la estrella de la mañana. Y dice que vamos a regir con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Vamos a gobernar en las naciones. O sea, Dios va a ser el rey de todo, pero vamos a tener injerencia sobre lo que se ha dado para administrar a Dios mismo en el huerto del Edén. En Sardis dice que confesaré mi nombre delante de mi Padre y delante de tus ángeles. Dice, y no borraré del libro de la vida si confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea que va a mantener esto del libro de la vida por la eternidad. En la iglesia de Filadelfia dice que el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende, la hemos leído en su momento, de mi Dios, y mi nombre será nuevo, dice. Y después habla de la iglesia de la Odisea, dice: aquel que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. O sea que vamos a tener un lugar con el Padre en el trono de Dios. Sí, porque ahora somos familia de Dios. Exactamente. Somos hermanos de sangre. Somos hermanos de sangre, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios en Jesús tiene implicancias que escapan a nuestra especulación, inclusive, ¿no? Por lo pronto, somos coherederos, dice Pablo, ¿no? Somos coherederos con Cristo. ¿De qué? Y bueno, de un montón de cosas. Nos iremos enterando por la eternidad de qué cosas heredamos, claro, ¿no? De nuestro Padre, por el hecho de ser familia de Dios, hijos de carne y hueso de Dios. Somos los seres, las criaturas más privilegiadas del universo de Dios, ¿no? Porque somos su familia y por eso dice que nos vamos a sentar en el trono como se sientan los hijos de un rey. Exactamente, en la gran mesa. Y digamos, no sé si vos tenés más para contarnos acerca de la ciudad. Sí, habíamos hecho no acerca de la ciudad, no sé si podemos cerrar del después. Sí, no, esto da para mucho, ¿no? Porque hay muchas descripciones y alusiones a la santa ciudad, al lugar donde va a estar Dios, ¿no? Habla, incluso se mencionan animales que hoy son salvajes. Hay cosas, no quise meterlo hay cosas que a nosotros pueden atraernos, ¿no? Pero hay otras cosas además de esto para esta nueva era de la humanidad que viene con el fin de la era del pecado, ¿no?
después del milenio va a haber un cierre final al mal, ¿no? Exactamente. Un cierre final al mal, ¿no? Por eso dice que todo va a ser hecho nuevo, ¿no? Y en esto yo había hecho un comentario al inicio, ¿no? Y me gustaría orientarme al tema del mal, ¿no? De la existencia del mal. Algunos entendidos, algunas miradas, por decirlo de otra forma, algunas miradas dentro del cristianismo, entienden que juntamente con la felicidad de la nueva ciudad y de la nueva tierra va a existir un lugar de tormento eterno, ¿no? Claro, el famoso infierno. Exacto, y esto es un poco contradictorio con el relato que la Biblia hace, Sí. en realidad, porque la Biblia dice que todo va a ser hecho nuevo, ¿no? Y cuando dice todo va a ser hecho nuevo, es porque cuando el Señor Jesús dijo y vio en el relato de la creación que todo era bueno, era porque todo era bueno, no había mancha, no había pecado, no había ninguna tacha, no había nada que pudiera, que no le cupiera, ¿no? el calificativo de bueno. Ahora, cuando hacia el final, ¿no? Dios revela en su palabra que todo va a ser hecho nuevo, es todo, ¿no? Entonces, si todo va a ser hecho nuevo, significa que la historia del pecado queda atrás, sepultada, ¿no? De acuerdo. De hecho, cuando la Biblia habla del fuego y de la destrucción, habla de la consumación, de la aniquilación. Algunos nos llaman aniquilacionistas, ¿no? Pero la verdad que otra palabra no cabe, ¿no? Porque en un universo donde todo es felicidad, donde todo es vida, donde todo es salud, es inconsistente la existencia de un lugar donde sigue existiendo el mal, el pecado, el dolor, el llanto, ¿no? la angustia, la aflicción, ¿no? Como es lo que describen aquellos que sostienen la perpetuidad del infierno, ¿no? Del dolor, del martirio. Exactamente. Y si Dios tiene jurisdicción y tiene competencia en todas las regiones donde Él creó, porque todo lo creó Él, entonces creó un lugar de mal con ese concepto. Y si creó un lugar de mal, Dios no es tan bueno. Claro, esto es lo que yo comentaba al principio, ¿no? Aquel concepto que existe de que de Dios proviene tanto el bien como el mal. Claro, ¿no? Entonces, habla Job, cuando exacto, ¿no? Es una mirada muy humana y muy influida por los conceptos de los Dios. Conceptos del enemigo, del adversario de Dios, ¿no? Entonces, sostener que en la nueva era de la humanidad va a existir todavía un lugar de tormento, de angustia, de dolor, claro, de sufrimiento, ¿no? Es sostener también que el Dios en el que nosotros creemos es de quien proceden tanto el dolor como la felicidad, tanto el bien como el mal. El yang, ¿no? Es una contradicción, claro, es una contradicción, es una prédica contradictoria acerca del carácter de Dios, que en final de las cuentas, de todo este conflicto que cierra, es acerca del verdadero carácter de Dios, ¿no? El adversario de Dios predica que Dios no es tan bueno como dice y que de Él provienen todas estas cosas que nos hacen sufrir, ¿no? Ahora, si es cierto que va a ocurrir así al final, entonces Satanás tenía razón. Claro, el carácter de Dios no es bueno. Entonces Satanás tenía razón, de Dios proviene el mal también, ¿no? Entonces, pensar que al final de esta etapa de dolor y de pecado va a existir un rincón del universo donde todavía exista el mal, sí, entonces es decirle a Satanás, tenías razón. Pero igual contradice un principio bíblico que dice que ya no habrá más pecado. Si no hay más pecado, no hay más pecado. O sea, no es que dentro de la jurisdicción. Y aparte hay mucha gente que mezcla el término de morir con alejamiento indefinido de la criatura de su creador. Esto no resuelve el problema del pecado, esto lo agrava. Agrava el problema del pecado. Porque inmediatamente la persona, aunque esté reconstruida, aunque esté reanimada, aunque esté hecha nuevamente,
en salvación vas a ver que alguien en otro lugar, en otro plano, en donde vos quieras decirle, va a estar sufriendo. Sí. Y eso, al contrario, no solamente que no lo resuelve, sino que lo agrava mucho más al tema del pecado. Sí. Bueno, hay una cantidad de pasajes que nosotros podemos ver. Yo tenía por acá un papelito, ahora no lo encuentro, donde había anotado. Notado en tu... Había hecho algunas anotaciones, ¿no? en la concordancia que lo habías metido. En la concordancia. Ah, no, acá está. Ahí está. Me voy a detener un poquito en el fuego, ¿no? Sí. En el fuego, porque el fuego nunca más oportuno. Es un símbolo, es una palabra que se utiliza, o una figura que se utiliza en la Biblia mucho, ¿no? Se asocia con diferentes cosas, por ejemplo, con el Espíritu Santo, ¿no? En Hechos dice que lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de aquellos que están reunidos en el aposento alto, hablando acerca del Espíritu Santo, ¿no? Habla de fuego también como un elemento purificador, ¿no? Habla de fuego como un elemento aniquilador, destructor. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no? Sí, y nos sigue ardiendo. Nos sigue ardiendo. Pero habla de fuego también acerca de Dios. Porque si nosotros vemos la descripción que hacen algunos profetas que tuvieron una visión de Dios, muchos de ellos lo presentan como una flama ardiente, como un ser ígneo, ¿no? Un fuego, una llama. Incluso dice su trono es un trono de fuego, ¿no? Y de él desciende un río de fuego, ¿no? Entonces el fuego es un símbolo que se usa para muchas cosas. Ahora, algunos utilizan el fuego cuando habla acerca de la muerte, ¿no? del infierno, lo utilizan como un símbolo de tormento. Pero la verdad es que si bien se utilizan algunas palabras en ciertos pasajes que nos hacen pensar en un tormento, es ilógico pensar en eso, ¿no? Porque en primer lugar, quienes sostienen la existencia del infierno, donde hay fuego, llamas que devoran, dicen que quienes van allí son las almas de los hombres, ¿no? Ahora, las almas no son objetos físicos que puedan ser devorados por la llama. En el concepto de alma. En el concepto de alma que ellos sostienen, ¿no? En el concepto de alma que sostienen, que es una parte inmaterial del ser humano, que es la que es inmortal, ¿no? ¿Qué puede hacerle el fuego a un ser que es inmaterial? ¿Qué cosa puede comer un gusano? ¿Qué cosa puede comer un gusano a un ser espiritual? ¿No? Entonces, evidentemente Dios, la Biblia está usando ese término para indicar que va a ser un fuego consumidor, claro, que acabe con todo, ¿no? Cuando dice que es eterno, dice cualquier cosa que, yo entiendo, cualquier cosa que caiga ahí va a desaparecer. No hay nada que sobreviva a ese fuego, ¿no? De hecho, en Apocalipsis capítulo 20, cuando habla del infierno y del fuego eterno, dice que es la muerte segunda. O sea, la extinción definitiva. La muerte de la que le dijo Dios a nuestros primeros padres, te advierto que del día que toques de esto, que comas esto, ciertamente morirás, ¿no? Esa muerte esa muerte, la muerte eterna, la inexistencia, ¿no? Ahora, yo buscando acerca de esto encontré algo interesante, ¿no? Que te lo comentaba hace un rato, ¿no? En el libro de Isaías, el capítulo 33 y el versículo 14, habla acerca del fuego eterno, habla acerca de, miren qué interesante, ¿no? Capítulo 33, versículo 14 dice, los pecadores se asombraron en Sión. Si nosotros, miren, esto está hablando de la salvación. El versículo 33 se titula, Dino, Jehová traerá salvación, sí, ¿no? Y entonces dice, ustedes leen todo esto y está hablando acerca de esto, ¿no? De la renovación de las cosas, de la tierra nueva, ¿no?
del cierre del ciclo del pecado, ¿no? En nuestra creación. Y entonces dice, versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas, quienes se preguntaban, ¿no? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿No? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Están poniendo en duda si ellos pueden permanecer en el fuego consumidor o en las llamas eternas. Ya acá es una parte interesante, pero lo que viene después es más asombroso, ¿no? Porque miren lo que dice. La respuesta a estas dos preguntas es, versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Está hablando de los que pueden morar con el fuego consumidor y de los que pueden habitar con las llamas eternas. Así es. ¿No? Y entonces dice el versículo 16, no sé si aclarando, pero agregando, ampliando, dice, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿De quién está hablando? Entonces resulta en este pasaje que el fuego eterno es Dios. Es Dios, exactamente. Que las llamas, el fuego consumidor es Dios, las llamas eternas es Dios. Provienen de Dios por Entonces ahora yo me pregunto, ¿no? No sé si alguien le encontrará otra interpretación, pero me parece que está muy claro, ¿no? Lo que está diciendo. ¿Quiénes podrán habitar con Dios? Y bueno, los honestos, de los que nosotros en otros capítulos de la Biblia decimos que son los que van a morar con Dios. Ahora, yo me hago una pregunta. Si el infierno es un fuego consumidor, si el infierno son llamas eternas, entonces Dios va a morar por la eternidad con aquellos que nosotros decimos, o que nuestros hermanos que creen que aceptan, que reciben estos pensamientos, creen que son pecadores y que van a ser destruidos, ¿no? Es para reflexionar, ¿no? Sí, por supuesto. Es para reflexionar. Yo no estoy creando ninguna doctrina, ninguna cosa. Sencillamente estoy comparando, porque es bueno siempre ver todo lo que dice la Biblia, ¿no? Es bueno ver todo lo que dice la Biblia. Entonces, el profeta está comparando a Dios con un fuego eterno, con una llama consumidora, ¿no? Si es consumidora, termina no habiendo nada. Por eso es consumidora. Y se pregunta quiénes podrán, los malvados se preguntan quiénes podrán vivir ahí, y la respuesta del profeta es aquellos que sean considerados justos. Mirá, queda poquito tiempo, pero yo me acuerdo cuando Moisés le insiste a Dios verlo, cosa que era impensada, porque Isaías capítulo 42 dice que no le puede a nadie puede ver a Dios. Y se acerca y le dice, bueno, está bien, yo te voy a dejar verme, pero solamente vas a ver mi espalda a la pasar. Y casi se muere. De hecho, bajó del monte Sión y no lo podían mirar porque dice que la gloria deslumbraba a todos los que estaban con él. Ese fuego que le transmitió a la fisonomía de Moisés. Evidentemente es algo que si vos no estás a cuenta con Dios, no lo vas a poder resistir. Te va a consumir. Porque Dios es incompatible con el pecado. No va a poder estar en compatibilidad el pecador en forma eterna con un Dios que tiene el fuego eterno. Sí, y bueno, ya que nos queda poco tiempo, podemos cerrar plagiando, digamos, unas palabras del autor de Eclesiastés, ¿no? Al final de este discurso es que tenemos una oferta maravillosa, ¿no? De parte de Dios, en la que si nosotros le aceptamos como nuestro Señor ahora, en este día, en este momento, y sostenemos esa elección hasta nuestra muerte o hasta que Él venga, la primera cosa que ocurra,
vamos a vivir en un universo en el que ya no va a haber nada más de esto que nos causa daño, que nos causa tristeza, que nos causa dolor, que nos causa llanto, no va a haber más lágrimas. Todo va a ser perfecto y nuestra existencia va a ser aquella que Dios tenía pensada para nosotros aquel día que nos creó. Sí, justamente sobre ese versículo que vos leíste al comienzo, la promesa está y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que con esto cerramos, ¿te parece bien? De esta forma termina la historia de nuestra redención. Amén. Hagamos una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas, por la promesa final que tenemos, Señor, en esto de que ya no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más desesperanza, Señor. Sabemos que toda la esperanza solamente está en tu camino. Te pedimos, Señor, estar inscriptos en el libro de la vida para poder regocijarnos algún día cerca tuyo. Te pedimos, Señor, que bendigas estas palabras para que podamos transmitirlas a otras personas. Todo esto te lo agradecemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, buenas noches a todos. Que tengan un buen sábado.